País. Bueno, si usted vive en la zona centro-sur, con toda seguridad, anoche, pasadita las 23 horas, sintió este sismo de intensidad mediana, podríamos decir, y solamente una semana después de otro de características similares, al menos en la percepción de la gente. Estamos con Marcelo Lagos acá en el estudio para responder esta y otras interrogantes. Primero, Marcelo, que nada, buenas noches, primero que nada. Buenas noches, Iván. Claro, una semana uno, hace poquito tiempo otro de características intensidades, al menos parecía, intraplaca, como tú nos señalabas. Claro. No es posible relacionarlo, me imagino. No, son parte del ADN sísmico de nuestro país, pero lo interesante es de que estamos conversando del tema, hacemos noticia, porque cuando se mueve el suelo, todos recordamos ciertamente lo que puede pasar cuando ocurren grandes terremotos, particularmente en Chile. Partamos por un par de interrogantes a propósito de este, que finalmente tiene epicentro en Neuquén, ¿no? 6,6 fue Sí, la intensidad, pero, y mucha gente describe que fueron como dos sismos en uno, ¿no? Y hay una explicación para aquello, ¿no? Absolutamente, claro. Cuando ocurre una ruptura, ¿cierto? Se liberan ondas sísmicas que tienen distintos comportamientos. Todos bien saben, o se deben acordar, ¿cierto? Cuarto básico, quinto básico, que la onda primaria es 1.73 veces más rápida que la onda secundaria. ¿Qué quiere decir eso? Que esa onda se propaga rápidamente. Que es la primera que llega. Es la primera, onda P, onda primaria. Llega primero, ¿cierto? Que justamente quienes estábamos lejos aquí en la zona central, de la zona epicentral, primero llegó esa onda. Y se propaga en todas direcciones, todos la sienten, y luego la onda secundaria, dependiendo de la onda, a la distancia epicentral que yo me encuentre, del epicentro en este caso, se va a demorar más o menos en llegar. Si estoy encima de la fuente, la siento inmediatamente. Si estoy lejos, llega después. Por eso la percepción es, por ejemplo, si tú estabas en Santiago, por decir algo, y esto fue cerca de Lonquimay, un poco más, se demora más. Tú podrías haber sentido estos dos. Claro, totalmente. Y ese tiempo es vital porque te permite entender más o menos un radio de dónde se localizó el evento. Independiente que no sepas exactamente dónde, hay un radio. Entonces, yo en mi casa, personalmente, yo te digo, yo ayer sentí la onda primaria. Ya. Estaba trabajando en el computador tranquilo, en silencio. Eso es en reposo, vi, se movió la lámpara, y que la P, y luego la S, y dije, esto ocurrió por lo menos a tal distancia de acá, y estuve atento y rápidamente ya sabíamos lo que estaba pasando. Ya, o sea, quienes estaban lejos del epicentro sintieron fácilmente las dos ondas, la P y la S, que tienen movimientos distintos. Si tú estabas en Temuco, probablemente sentiste uno solo. O quizás hubo una diferencia de tiempo mucho más pequeña que estar acá en Santiago o que estar quizás en La Serena. Marcelo, la profundidad. Total. Evidentemente también es un factor fundamental, ¿no? Este es un sismo de profundidad grande, más de 200 kilómetros, ¿no? Claro, son los famosos terremotos intraplaca de profundidad intermedia. Es intermedio. Se le llama. Ten en cuenta que los terremotos pueden alcanzar profundidades incluso de 500, 600 kilómetros. Claro, ese es el rango de acuerdo al foco, ¿cierto? El Servicio Nacional de Geología define rangos de profundidad dependiendo del foco, pero dentro de los superficiales de 70 kilómetros también están los terremotos corticales y superficiales como San Ramón, las Celosas, ¿cierto? Liquiñovsky, que pueden ser muy superficiales. Luego están los intermedios, ¿cierto? Que es el que tuvimos ayer, 70, 300 kilómetros incluso, que el famoso terremoto de Chillán del 39 es un clásico de eso. Y luego más de 300 kilómetros, la verdad es que son terremotos que ocurren mucho más allá de la costa, cordilleras, incluso cargadito como para Bolivia de repente. Ya, y ahora, y esto es lo que te decía yo, Marcelo, hemos tenido bastante actividad sísmica en los últimos días. 5.6 el de Farellones. Bueno, la gráfica que está mostrando Iván es muy clarificadora porque si vemos por secuencia de tiempo, fijémonos en los terremotos más hacia la costa. El 4.8 en Tirúa es un terremoto que ocurre a 8 kilómetros de profundidad. Está más hacia la costa, es más superficial. Las placas ahí se están tocando, son terremotos interplaca. A medida que me voy hacia el interior, por ejemplo, el terremoto del 14 de julio en Milipilla, ese es a 74 kilómetros de profundidad. Ahí la placa en subducción está más abajo, es un terremoto un poco más profundo. Y ya cuando me voy acercando a Farellones, estoy mucho más abajo, es un terremoto de 110 kilómetros, es la placa. Si se imaginan solamente las profundidades de los sismos que se están graficando, es una curva que va avanzando en profundidad a medida que la placa va profundizando, que va en subducción bajo la placa continental, rematando con el terremoto, el sismo que tuvimos ciertamente la noche de ayer, Marcelo, en las cercanías de Lonquimay. Es que la preocupación viene dada de que ustedes como comunidad científica y tú también participando de aquello, vienen levantando una información que es importante de relevar y que tiene que ver con esta zona donde no se ha producido una ruptura importante en los últimos casi 300 años, lo cual no quiere decir necesariamente que vaya a producirse un gigante, como tú y la comunidad científica denominan a los terremotos por sobre 9, o 9 y sobre 9, pero que podría ser algo que nos ocurriera en esta generación. Sí. No hoy, mañana, en 5 años, en 10, pero sí en esta generación. Sí, no, muy buena, muy importante, Iván, porque la verdad es que... No está relacionado, ¿no?
Directamente no, pero es responsable conversar de estos temas porque la amenaza, el peligro es latente. Y cuando algo es latente quiere decir que también es inevitable. O sea, estos eventos van a ocurrir sí o sí, no se pueden evitar y no queremos ser sorprendidos como pasó el 2010. Por lo tanto, responsablemente la comunidad científica organizada trata de hacer una serie de acciones para visibilizar y de alguna forma anticiparnos a lo que pueda suceder. No es una tarea fácil en sociedades reactivas donde tenemos mil problemáticas, pero lo importante es de que distintos territorios en Chile, pero particularmente la zona central, donde está el 100% de casi todo, sobre todo la densidad poblacional. Claro, podría ocurrir un evento muy grande. Y Gigantes, eso, más de 9. Cuando hablamos de terremotos gigantes, estamos hablando de que la energía se libera exponencialmente. Y un 9, ¿cierto?, es 32 veces más grande casi que un evento 8. No hay comparación. Y esos eventos han ocurrido en el pasado, tal como ocurrió en Valdivia en 1960, también en la zona central de Chile y en otros territorios de nuestro país, y eso no hay que olvidarlo. Marcelo Lagos, como siempre, muchas gracias por ayudarnos a poner en perspectiva y comprender lo que pasa con nuestra geografía, ¿no?, que es tan cíclica. Muchas gracias. Buenas noches. Buenas noches.